Así de que abra sus Biblias en Marcos capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer primero el versículo 18. Cuando lo tengan me responden con un amén. Recuerde que estamos a los pies del siervo, encuentros con Jesús en Marcos capítulo 2. Y dice de la siguiente manera, versículo 18: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Inclina tu rostro, Padre, te damos gracias. Te pedimos que tú nos hables, porque tu palabra dice, Señor, que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, pero también dice que tu palabra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Por ende, creemos que tú vas a hacer algo especial en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Inclina, pueden tomar su asiento. Otra vez lo iba a poner a orar, hermano, para que vean que ando bien espiritual. Ahora bien, esto es muy interesante, ¿no? Porque uno de los contextos inmediatos que tenemos es que Jesús, en el capítulo 2, los versículos anteriores, Jesús había tenido un conflicto por el perdón, ¿se acuerdan? Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, bueno, ¿quién es este? ¿Con qué autoridad perdona? Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Levántate, o tus pecados te son perdonados. Lo cierto es que Jesús tenía y tiene autoridad para perdonar, algo que el ser humano no tiene esa facultad. Cuando hablamos de perdonar, significa que Jesús puede quitar esa mancha de pecado que todos nosotros tenemos. Amén. Ahora bien, la primera pregunta, yo quiero que usted con su Biblia ahí, la primera pregunta que hacen ellos es sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno en el contexto cultural se conocía o se asociaba con tristeza, duelo, humillación y espera de la redención. En pocas palabras, desde hace mucho tiempo histórico, bíblico, se ha hecho mal esta liturgia o esta disciplina, ¿correcto? Muchos ayunan porque están pasando un problema. Vamos a ayunar para que Dios responda. Vamos a ayunar para que Dios cumpla. Vamos a ayunar para esto. ¿Qué dice la Biblia acerca del ayuno? La Biblia no dice que hay que ayunar para que algo suceda o no suceda. Uno tiene que ayunar porque el propósito número uno del ayuno es estar en comunión con Dios. Amén. Entonces, los fariseos, en Lucas capítulo 18, versículo 12, usted lo va a ver que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Imagínate qué hombres. Yo me pregunté cuando estaba haciendo el estudio, ¿por qué los fariseos, los discípulos de Juan, ayunaban tanto y no cambiaban? Porque Mateo capítulo 23 va dirigido a ellos, a los religiosos. Los religiosos ayunaban tanto, oraban tanto, sabían muchas leyes, pero no cambiaban. Y es que, hermanos, seamos honestos en este punto de vista. Había un problema muy grande, eran que los fariseos ayunaban tanto que Dios se perdía en sus sacrificios. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque no consiste la devoción o la espiritualidad, no consiste de mi disciplina, sino la pregunta más interesante es si Dios está ahí en lo que yo hago. La comunidad de Juan lo hacía como preparación para el reino de Dios. Los discípulos de Jesús no lo hacían. Interesante, ¿no? Generaba sospecha porque eran menos piadosos. Veamos la respuesta de Jesús. Versículo 19 al 20 lo tiene ahí en su Biblia. Jesús se presenta como el esposo. Esto es muy interesante, porque en el versículo, déjeme, vamos a contextualizarlo. En el versículo 20, ahí está conmigo. Jesús le dice, perdón, en el 10, sí, correcto, en el 19, Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas, ojo a esa metáfora, están de qué? De bodas, ayunar mientras está con ellos? Otra metáfora. ¿De quién? El esposo. Ojo a eso, porque es bien interesante. Entre tanto que tienen consigo otra vez al esposo, no pueden ¿qué? Ayunar. ¿Cómo se asociaba el ayuno? Con aflicción, ¿correcto? Con humillación. ¿Y ellos estaban en qué?
en bodas. Prácticamente ellos están diciendo, estoy yo acá, el esposo está acá, es para disfrutar, porque hay fiesta por el evangelio. ¿Cómo comienza Marcos? Buena noticia del evangelio de quién, versículo 1, del Señor que Jesucristo. Hermano, espero que estén leyendo Marcos conmigo, Y eso es interesante, ¿no? En pocas palabras, lo que Jesús está plasmando, dos metáforas interesantes: las bodas y el esposo. Esto es muy interesante porque la iglesia ahorita es conocida como la novia ¿de quién? De Cristo. Estamos desposados, ¿correcto? Pero en ese desposo, haciendo la metáfora o esta pequeña alegoría de la esposa o de la novia y el esposo, indaguemos en el contexto histórico judío. ¿Qué tenía que hacer la esposa? Uno, tenía que, el esposo le ponía el ojo a la señorita, ¿correcto? En este caso no importaba si era bonita o fea, de acuerdo al ojo del novio. Si le llamó la atención, pues ok. Ahora, lo que menos importaba era llamar o coquetear o cortejar a la esposa, ¿correcto? Eso era lo que menos importaba. Lo que realmente importaba era llegar al corazón del suegro. Ahora es al revés, no, lo que diga tu papá no me importa, ¿correcto? Si tú dices que sí, yo me enfrento contra ellos y los vamos, ¿correcto? Pero no, en ese contexto era primero el suegro, a tal grado que el novio llegaba donde el suegro y le decía, ¿sabes qué? Me interesa tu hija. Así que el suegro tenía ciertas leyes de acuerdo a los ancianos. Primera ley que tenían, tenían que, si no les caía bien y ve que este tipo no estaba tan bonito para mejorar la familia, ¿correcto? Sino para empeorarla, porque muchas veces está esta frase, no, yo me caso contigo porque quiero mejorar tu familia. Pero si el suegro decía, no, este tipo no va a mejorar la familia, así que voy a hacer algo, la ley lo permitía. Primera regla del judaísmo era, no podía decir que no, pero, siempre hay trampa, pero tenía que poner ciertas características, ¿correcto? No puedes decir que no, pero si no te cae bien puedes hacer esto. Uno, ponle una cantidad. Si me traes tantos dracmas, tanto esto, te la puedes llevar, ¿correcto? Y si el suegro le caía bien, este tipo le ponía una cantidad baja. Y si le caía mal, le ponía una cantidad alta, a modo que no pudiera pagarla. Pero mientras tanto, el novio cumplía con todos esos requisitos y ya había un acuerdo. La novia quedaba ya comprometida para no tener ojos para nadie más, guardarse en intimidad, guardarse en mente pensamientos, guardarse de una forma íntegra, prácticamente como María. ¿Se acuerdan? Una mujer pura, digna, virtuosa entre todas las mujeres, ¿correcto? Así que esta mujer, la novia, tenía que tener esas características. Y segunda característica, tenía que ser virgen. Tenía que ser virgen a tal grado que cuando se casaban, todos después de la fiesta, después de la boda, después de todo eso, ¿no? Todos los ancianos, toda la comunidad estaba fuera de las casas, ¿no? Imagínense este panorama, estaba fuera de la casa mientras ellos tenían intimidad. Así que cuando ellos salían de intimidad, el hombre tenía que salir con el paño diciendo, hay sangre, era virgen. ¿Correcto? Está pura. Él estaba certificando de que ella se había guardado para él. Lo mismo va a ser Jesús. Lo mismo va a ser Jesús. Esta característica la tiene, esta mentalidad, esta metáfora la tiene Jesús acerca de la novia y del novio, del esposo. Porque Jesús espera que la novia se prepare, ¿correcto? Que la novia se consagre, que la novia esté pura para él, para aquel día Jesús certifique ante el Padre y le diga, Padre, esta es la novia. Aquí está la certificación, la prueba de que ahora es mi esposa. Pero antes que sea eso, la iglesia, en el transcurso de eso, la iglesia tiene que estarse preparando constantemente, consagrando constantemente, guardándose constantemente, ¿correcto? Porque estamos desposados con Jesucristo. Tenemos un compromiso con Jesucristo, amén. Por eso es interesante, yo me ponía a pensar, se supone que los religiosos tenían esta facultad y esta mentalidad
de guardarse para Jesucristo, para el Mesías. Pero ellos ayunaban tanto, pero no cambiaban de actitud, no cambiaban de mentalidad. Y ojo a esto, no hay nada más peor que ser un religioso. Yo le tengo miedo a tres tipos de personas: a los santulones, a los religiosos y a los legalistas. Para mí eso puede ser lo peor dentro de una iglesia. El religioso anda buscando todo correcto, que se haga correctamente, no importando la persona. El santulón a todo mundo mira pecador, correcto. Es que tú eres un pecador y que no sé qué, y que aquí y allá. Cada detalle en que no sea pecado es pecador. ¿Saben por qué? Porque hoy en día le llamamos a los, déjenme plasmarlo de esta forma. Hoy en día le llamamos pecado a lo que es cultural y no al pecado adámico. No sé si me entienden. Hoy en día sobresale más el pecado cultural. Y nos va a sorprender aquel día, ojo a eso lo que voy a decir, nos va a sorprender aquel día, porque a lo que llamamos pecado y condenamos a las personas por pecado cultural, nos vamos a dar cuenta que pecados en la Biblia no eran. Y a lo que realmente es pecado es a lo que menos le prestamos atención. No sé si me doy a entender, lo estoy norteando, como decimos. Y eso es muy peligroso. Así que el santulón, donde quiera mira pecado. No, es que el hermano no es digno. No es que el hermano es un inmaduro. No es que el hermano es esto. Ahora yo tengo una pregunta: ¿quién es digno de subir al altar entonces? No es que ya no estamos en aquellos tiempos. No, pues gracias a Dios que no estamos en aquellos tiempos. ¿Sabía cómo eran aquellos tiempos? A tal grado que a los levitas, cuando llegaban al lugar, antes de llegar al lugar santísimo, ¿qué hacían en la túnica? Bueno, eso es una historia que no está registrada en la Biblia, pero de acuerdo a todo lo que se narra, puede ser. Le ponían un lienzo y se iba con unas campanitas, correcto, sonando al lugar, al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Así que iba el sacerdote, los que estaban afuera estaban con una ¿qué? Cuerda y las campanitas. Y si este tipo no andaba bien, andaba algo en su corazón, andaba algo en su mente, ¿qué pasaba? Cuando iba a ofrecer sacrificio al lugar santísimo, si no sonaba, ¿qué pasaba? Moría y lo sacaban ¿qué? Gracias a Dios que no estamos en esos tiempos, porque no, ninguno de nosotros estuviéramos acá. ¿Cuántas veces no hemos subido, no hemos desempeñado un privilegio con un resentimiento, con algo de hipocresía, con algo de mentira? Algunos, ¿quiénes de nosotros no hemos subido enojados con nuestro hermano? Ahora te hago una pregunta: ¿todavía te crees santo? Ahorita somos santos pecadores, ¿verdad? Ahora, eso es interesante, ¿no? Mirar este contexto de la Biblia. Así que al legalista, al que le interesa la ley, no me interesas tú, me interesa que se cumpla la ley. Si tú te vas para el mundo, vete para el mundo, pero la ley tiene que ser ¿qué? Firme. Que dijo Jesús: hipócritas, por fuera están limpios, pero por dentro ¿qué? Están pudriéndose. ¿Están qué? Huelen mal, ¿correcto? Porque muchas veces tenemos una espiritualidad camuflajeada. Nosotros parece que todo el tiempo andamos en Halloween, dijo uno, no, porque siempre andamos una máscara de santidad, cuando muchas veces no somos de esa forma. Ahora bien, Jesús responde, versículo 19, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no puede ayunar. Y ojo este contexto: bodas, esposo. O sea que Jesús da certificado de que ya es el momento de el casamiento, de que ya la iglesia ya está. ¿Qué? Me da gusto verte, hermano. Raro te regaño porque no has venido muy seguido. No te creas, me da gusto verte. Ahora bien, mire este paralelo, déjeme, porque esto es muy rico en historia. La tradición judía, sabe, déjeme remontarlo, ¿correcto? Tenemos tiempo, déjeme remontarlo con Jacob y Labán, ¿se acuerdan? El suegro de Jacob, ¿se acuerdan? Cuando él optó por Rebeca, ¿se acuerdan? Ojos bellos, servicial. Pero ¿a quién le dieron? A la fea, dijo aquel, ¿no? Le dieron a Lea, la fea, ¿correcto? Así que él se acostó, el vino, todo eso, usted conoce toda la historia. A lo que quiero llegar, que esa historia en la Biblia, en Génesis,
produjo algo cultural. ¿Qué produjo? Uno, que antes que se casaran, el hombre tenía que estar siempre enfrente, ¿correcto? Lo que hoy en día la tradición cuando alguien se casa, ¿no? El hombre tiene que estar enfrente, la mujer tiene que estar hasta allá lo más lejos, ¿no? El hombre tiene que en esos minutos disfrutar la soltería, porque antes que ponga el lazo. Así que tiene que estar enfrente. Cuando suena, cuando la mujer viene y dice, ahí viene el novio, la mujer no tiene que llegar enfrente. El hombre que se está casando tiene que recibirla en medio, ¿correcto? Y la tradición dice de que estando en medio, el hombre tiene que levantar el velo. Y cuando le levante el velo, para que no se cometa otra vez el error de darle, en vez de la bella, darle la fea, en vez de que se cometa ese error, dice, gracias a Dios que es Itzel y no es alguien más. Imagínense, se aprendió la lección, ¿correcto? Ahora, esta tradición cultural, esta tradición cultural viene Jesús y la aplica a la iglesia. Dice la Biblia que Él no va a venir a la tierra por su novia. Él se va a quedar en las nubes, a medio camino. Y estando allá, ¿qué? Él nos va a certificar para llevarnos al casamiento. Fíjate qué interesante todo esto. La pregunta es, Jesús, y está hablando cómo Jesús está anticipando el futuro de lo que va a pasar contigo y conmigo, acerca del casamiento, acerca de las bodas del Cordero y las bodas. Ahora bien, versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo, otra vez la metáfora, esposo, le será que, ¿en qué momento le será quitado? Cuando se le quite la vida, ¿correcto? Aunque él dijo, nadie me la quita, yo la doy, ¿correcto? Y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Por qué van a ayunar? Porque ya no va a estar el esposo con ellos. Jesús está hablando del sacrificio, de la muerte, de la vía dolorosa. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo nuevo en odres viejo. De otra manera, el vino rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Qué importante es esto en la vida del cristiano. Porque es interesante, uno, porque Jesús está plasmando una acción verídica que va a pasar con la iglesia. Y está plasmando una escasez de renovación, de transformación y una riqueza en cuanto a la liturgia. Déjame citarte una palabra de Richard Foster. Richard Foster dice, si la oración no te transforma, es porque hay algo mal. O sea, en pocas palabras, no se trata de cuánto yo oro, no se trata de cuánto yo leo la palabra de Dios. Mi esposa me decía ayer creo, Edwin, estoy haciendo un estudio de Efesios. A mí me alegra cuando mi esposa me dice estoy estudiando, me regocijo. Estoy haciendo un estudio de Efesios, llevo 3 días en un solo versículo, ya no sé qué hacer. Yo le digo, yo sí sé qué hacer. Sigue en el mismo versículo, si es posible 1 año hasta que lo entiendas bien. Porque la palabra de Dios no se trata de saber, se trata de comprenderlo y de transformación. El filósofo Spinoza decía que la palabra de Dios tiene la virtud de formarnos, enseñarnos y transformarnos. Lo cierto es, hermanos, que no importa cuánto hagamos, cuánto oremos. Lo que hoy te dejo de tarea es pregúntate, si en esa oración, ¿dónde está Dios? Si en ese ayuno, ¿dónde está Dios? Si en esa palabra de Dios, ¿a dónde dejas a Dios? Porque, hermano, seamos honestos, porque si Dios no está en lo que yo hago, ¿para qué lo hago? Amén. Por
eso me encanta Isaías, creo que es muy clarífico en decir, por más que ustedes incrementen la oración, por más que ustedes incrementen el ayuno, por más que ustedes incrementen tantas cosas, yo no les voy a oír. Pero ¿cómo, Señor, tú mandaste que oráramos? Sí, pero no han llenado las características correctas en la oración. Y esto es triste, ¿no? Orar sin que Dios esté ahí, ayunar sin que Dios esté ahí. Esto me llama mucho la atención. ¿Quiénes oran acá? El que dijera que no le va a ser ingrato, prende tu carro durante un mes sin echarle gasolina, así eres tú, así andas tú, ¿correcto? Pura fe y misericordia. Ahora bien, ahora pregúntate, ¿cuántas de tus oraciones Dios ha estado ahí y te ha cambiado? Uno ora para llamar la atención de Dios. Ese canto yo te busco, ¿sabe que en realidad Él es el que nos busca a nosotros? La historia no ha cambiado. Él es el buscador, Él es el llamador. Nosotros solo correspondemos a su llamado, a su búsqueda hacia nosotros. El ser humano, hermanos, déjame darte en grandes rasgos y en cortos rasgos así mismo. Déjame decirte que el ser humano no tiene la facultad. Puede ser que escuches a otros predicadores, a grandes evangelistas, pero déjame ser lo más claro contigo. El ser humano no tiene la facultad o la intención más mínima de buscar a Dios. Seamos honestos, el ser humano no busca a Dios por sí mismo. Nunca ha pasado en la historia bíblica, ni a través de la historia, nunca va a pasar. El ser humano no tiene eso de buscar a Dios por sí mismo. No podemos hacerlo. El ser humano busca el mal, de continuo a continuo el mal. Buscamos a Dios porque Él nos busca a nosotros primero, porque Él nos ama a nosotros primero. No sé si me doy a entender. Bíblicamente así es, el factor no ha cambiado. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Isaías, Dios llamó a David. Dios busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. A David, porque me buscaré a alguien conforme a mi corazón. El factor no ha cambiado. Dios es el que busca. Nosotros solo correspondemos a su llamado. Ahora bien, versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo, correcto, les será quitado. Ahora bien, el versículo 22, me encanta eso. Yo le decía, Señor, ¿cómo explico esto? Remiendo nuevo en vestido viejo. Interesante, ¿no? Y es que, hermanos, se me hizo muy difícil entenderlo a mí, correcto, con mi mente torpe, limitada, pero creo que es lógico. Ve a comprarte no sé si hay ropa en Gucci, algo así, no sé cómo se le llama, o por tiendas famosas que valen $500, cosas así, no. Ve a comprarte un traje que te cueste $500. Y ahora hazle un zigzag con una tijera y ponle un paño, un remiendo con una camisa vieja que ya esté descosida, que ya esté descolorida, y a ver cómo se mira, ¿correcto? ¿Quiénes harían eso? Levanten la mano, ¿quién haría eso? Wow, $500 y ponerle eso está de loco, ¿correcto? ¿Sí o no? Seamos honestos. Ahora la pregunta es, ¿por qué quieres que el Espíritu Santo haga eso en tu vida? Déjame plasmarlo de esta forma porque veo que no me están entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué quieres que el Espíritu Santo habite en ti cuando todavía la vieja humanidad que está en ti todavía no se la has entregado a Dios? Dice la palabra de Dios, no remiendas lo nuevo, porque lo vas a deteriorar. Me encanta el versículo que dice, porque, oh almas adúlteras, ¿acaso no habéis entendido que el Espíritu Santo os anhela celosamente? Eso es interesante, el celo de Dios hacia nosotros. No se trata de parchar mi vida vieja con prácticas espirituales superficiales, porque la ruptura será peor. Otra cosa lo que hacemos es seguir con hábitos para apaciguar nuestra conciencia, para apaciguar nuestras emociones. Dios no quiere que le pongamos un parche espiritual, una oración rápida con una actividad religiosa, una vida dominada por el viejo.
Él quiere hacernos nuevos de la raíz. Él no quiere que usemos un parche y digamos, oh, el parche no. Dios quiere realmente transformarte. Él no quiere, Adela, tu corazón está tan dañado, tan lastimado, tan herido, tan agotado. Tienes tantas cosas en tu corazón, Adela, que yo necesito que parchar, yo necesito que remendar, arrancar eso y remendarlo, ¿correcto? Dios no quiere eso. Adela, tú tienes un problema grande en tu corazón. Lo que tú necesitas no es un remiendo. Lo que tú necesitas es que yo tome tu corazón y transforme tu corazón, haga una metamorfosis en tu corazón. Eso es lo que quiere Dios. ¿Saben lo que es la raíz? ¿Quiénes saben lo que es? Ahora bien, yo te doy este ejemplo. Haz un jardín bonito de rosas, o la más bonita que hay, y siembra un árbol a la par de ese jardín. Tú cuidas, amas esas flores. A los 5 años ves que el árbol está creciendo. Tú estás contento porque el árbol está grande, pero también el jardín está bonito. A los 7 años estás viendo que las raíces que están muriendo, las flores que están muriendo. Y tú preguntas ¿por qué? Le echas agua, las nutres, pero las flores están muriendo. Sigues preguntándote por qué. Vas donde un jardinero y le preguntas ¿por qué? Y el jardinero te dice, oh, es que tienes un problema grande. ¿El problema cuál es? El problema es que sembraste un árbol en el jardín y las raíces que se metieron a tu jardín y están matando las flores. Ok, voy a hacer algo. Lo que voy a hacer es cortar el árbol, ¿correcto? Pero me da flor, pero me da sombra, así que voy a cortar el árbol, ¿correcto? Arrancas desde el tronco el árbol y vuelve, ese problema sigue ahí, ¿correcto? Así que pasó el tiempo, las flores no mejoran, se siguen muriendo, siembras otras, pero se sigue deteriorando el jardín. Así que vuelves a llamar al jardinero y le preguntas, hey, quité el árbol, lo que tú me dijiste que hiciera, yo lo hice, te pagué para que lo hicieras, pero ¿por qué sigue el mismo problema? El jardinero va a responder, el mismo problema sigue porque quitaste el árbol del tronco, pero no quitaste la raíz del problema. Tal vez tú digas, pastor, esto es lógico, pero la pregunta es si es lógico, ¿por qué nos aferramos a no quitar las raíces de nuestra vida, lo que está mal? Este pequeño ejemplo es una pequeña alegoría, una pequeña metáfora de lo que tú y yo vivimos a diario, que tratamos de quitar del tronco los problemas, pero no quitamos de sacar la raíz. Pastor, es que hermanos, seamos honestos, hay que sacar las cosas de la raíz. Amén. Seamos honestos, no es fácil, ¿sí o no? Sacar las cosas de la raíz, aquello que está mal, realmente se necesitan agallas. Amén o no amén. Se necesita carácter. Si algo está mal, momento, eso está mal, ya no lo vamos a hacer, ¿correcto? Prefiero pegarme en mi mano, prefiero quemarme la mano allá, pero ya no ir ahí, ¿correcto? Y así estamos hoy en día, ¿correcto? Queriendo que el Espíritu Santo nos toque, que el Espíritu Santo nos llene, queriendo poner remiendos a nuestra vida, cuando el Espíritu dice, no, yo no quiero eso, yo quiero transformarte, mi misión es transformarte, regenerarte y no poner paños sobre tu vida, porque se va a deteriorar, ¿correcto? No sé si me doy a entender. Ahora bien, hay otra metáfora interesante. El vino nuevo en odres viejos. Lección espiritual, ¿de qué podemos aprender de eso? El vino nuevo simboliza la vida del Espíritu, que es viva, expansiva y un crecimiento, un corazón endurecido, rígido por tradiciones, pecado, orgullo. No puede contener esa vida, hermano. No es cuánto yo hago para Dios, es cuánto Dios hace en mí. Amén. ¿Sabes qué? Yo en diciembre termino mi carrera, mi maestría, y en día comenzó el doctorado, pero ya estoy pensando en mi tesis. Y le quiero apuntar a mi tesis para ya
de ahí, si Dios quiere, sacar de mi tesis mi libro. Pero mi tesis la estoy apuntando sobre el, disculpe la expresión, el falso movimiento espiritual que hay hoy en día en las iglesias. Un movimiento sin transformación. Un movimiento sin que corazones sean transformados, sin que mentes sean regeneradas. Un movimiento que nos venimos al altar, nos gozamos, saltamos como becerros en la manada, hacemos toda la liturgia correcta, pero seguimos siendo hipócritas. Pero seguimos siendo ¿qué? Chismosos, pero seguimos siendo ¿qué? Pecadores, pero seguimos siendo ¿qué? Tantas cosas. O sea, yo me pregunto esto, voy a abrir mi corazón en eso, pero literalmente yo me pregunto, ¿cómo es posible de que Dios venga y me toque y yo siga igual? Yo no lo puedo entender. No cabe en mi mente limitada, no cabe eso. ¿Cómo Dios puede tocarme en un servicio y salir chismeando del servicio? ¿Cómo puede el Espíritu Santo llenarme, hablar en lengua en un servicio, pero salir enojado con mi hermano? Yo no lo puedo concebir. En verdad, yo no lo puedo entender. Que tú me digas que fue el Espíritu Santo quien te tocó. No sé si yo soy muy ignorante y no he leído esa parte en la Biblia. O tú estás viviendo una falacia espiritual. Pero mi Dios, el Espíritu Santo bíblico, transformó a Moisés, transformó a Pedro, transformó al apóstol amado, transformó a Abraham, a Jacob, aún a Esaú, aún a Nabucodonosor, capítulo 5. No me digas tú que llevas 10 años en el Evangelio, que Dios te ha tocado, te ha ministrado, has tenido presencia de Dios y sigue siendo igual. Algo está mal. Y te aseguro que no es Dios. Seguro que no. Pastor, ¿por qué menciona mucho eso? ¿Por qué habla mucho de eso en las prédicas? O sea, me han dicho de eso. Porque, hermanos, tiene que haber una evidencia de que yo soy diferente. Una evidencia, no por lo que digo, sino por lo que soy. El cristianismo de hoy a mí me da miedo, ¿sabe? ¿Verdad? Tengo 37 años, no estoy viejo. Me miro viejo, que es otra cosa, pero no lo estoy, ¿correcto? Pero a mí el cristianismo de hoy me da miedo, me aterra. Me da mucho terror el cristianismo de hoy en día. Gente cristiana, yo soy ministro de Dios, pero no le habla a nadie. Yo soy ministro de Dios, pero no soporta a nadie. Yo soy ministro de Dios escuchando música del mundo. Yo soy ministro de Dios echándose unas cuantas chelas. Yo soy ministro de Dios en los paris, correcto, en los bailes, correcto. Yo soy ministro de Dios y no soporta a mi hermano. El cristianismo de hoy me da miedo a mí, la verdad. No sé qué tipo de cristianismo estamos viviendo nosotros, pero el bíblico no lo es. El bíblico no lo es. Y es una lástima tener una iglesia llena y que en esa iglesia no hay transformación. Por eso el cristiano no busca, el éxito de un cristiano, perdón, no depende de la cantidad, sino de la transformación que hay en la iglesia. Pero no puede haber, pastor, es que yo le oro mucho a Dios que me cambie, pastor. Yo le oro mucho a Dios que transforme mi carácter, pastor. Yo he ayunado para que eso acontezca. Hermano, sigue ayunando, va a venir Cristo y tendrá ese mismo carácter feo que tienes. Porque no se trata de ayunar o no ayunar. Se trata que te pares bien firme en la vida y compréndate, mire en un espejo, bueno, en verdad tengo un carácter mal. Cuando quiero yo hablo, cuando no quiero ignoro a las personas. En verdad yo estoy mal, ¿correcto? Señor, cámbiame, Padre, porque yo hago esto, Señor. Dice Dios, hey, espérate, ¿quieres que te cambie? Ok, tienes dos opciones. Ojo a esto, cuidado. Tienes dos opciones. Uno, reconoce que en verdad estás de la patada, estás mal, tu carácter apesta. Reconoce eso y amárrate bien los pantalones y cuando te enfrentes a alguien, recuerda que tú estás mal, que tu carácter está mal, que tu forma de ser está mal. Y comienza a cambiar. No de la noche a la mañana, pero comienza ¿qué? Por lo menos a decir hola. Cuando algo que no te gusta, cállate.
Reflexiona qué palabras vas a usar para no dañar. Hermano, quiero hablar contigo. Wow. Yo veo a Cristo en esa persona. Ahora, si te das cuenta, ¿a dónde estuvo Dios ahí? Dígame, ¿a dónde estuvo Dios? En dándote sabiduría, dominio propio, para reconocer que tú eres el problema y que tú necesitas cambiar. Dios solamente influenció en tu vida. Esa es la primera. Segunda, Dios dice, ok, no te quieres amarrar bien los pantalones para cambiar, pero quieres que yo te cambie. Ok, vamos a usar el método 2. ¿Te acuerdas de Moisés? Sí. ¿A cuántos años murió? 120, correcto. ¿Cuáles etapas fueron de él? 3 etapas, correcto. 40 años en Egipto, siendo vituperado, menospreciado. Otros 40 años cuidando a una generación que ni siquiera era de él. Perdón, pastoreando las ovejas del Jetro. Otros 40 años que cuidando y pastoreando a una generación que quería que apedrearlo y matarlo. Dice Dios, ok, ¿no quieres cambiar por tus propios medios? Yo te voy a pasar por el desierto. Te voy a alejar de todos. Vas a llorar en ese desierto, pero no vas a salir de ese desierto hasta que entiendas que el problema eres tú y de que tú eres el problema y de que después de ser el carácter más feo, vas a llegar a ser el hombre más manso de la congregación y humilde. Pero tuviste que pasar un proceso. Hay 2 formas para hacerlo. Yo te pregunto, ¿cuál quieres tú? Pues la fácil, pues amarraste bien los pantalones y es momento de cambiar, hermano. ¿Amén o no amén? Ustedes no son los culpables de que hagamos esas oraciones vacías y huecas, pero no son correctas. No son correctas. Amén. Es un momento de hacer las cosas bien. Por eso si yo llego a morir antes que usted, yo quiero que usted se lleve algo a la mente. El pastor siempre decía, reanalizar mi teología. Critica tu teología. Critica tu forma de pensar de la Biblia. Critica tu forma de pensar de Dios. Critícalo. Porque si no lo criticas, puede ser que vayas por un camino mal, por un concepto mal de Dios. Yo cuando doy clase a los estudiantes, yo por en vez los meto por caminos y les hago pensar y discuto con ellos como que si yo creyera lo contrario de lo que dice la Biblia y hasta se enojan conmigo. No, hermano, síguele, defiéndete, vamos, yo quiero. Porque quiero formar en ellos una forma de pensar, de que ellos tengan fundamento, de que ellos se critiquen a sí mismos. Al final yo les digo, no, hermano, yo creo lo que tú dices, pero solo quería ver por qué tú crees lo que crees. Es necesario de levantar. Así que voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde estás. Y si hay paños viejos, hoy te pido que ahí donde estés solo levanta tus manos, levanta tu corazón y dile, Señor, aquí estoy. He querido poner y vivir de una mala manera. Estoy envejeciendo. Tu venida está cerca. Y por mi mal carácter yo no he disfrutado de nada. Quiero cambiar. Y tú tienes el poder para hacerlo. Para influenciar mi vida, para darme ese carácter, ese dominio propio que necesito. Mi hogar se está destruyendo no por el enemigo, sino por mis malas acciones, por cómo soy, Señor. Estoy destruyendo a mis hijos. Estoy destruyendo mi hogar, Señor. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tú hagas algo especial. Señor, que tú levantes hombres y mujeres llenos de tu presencia. Que tú te glorifiques. En este mundo tan agitado, Señor, en este mundo tan conflictivo, Señor. Que muchas veces nos topamos con gente que no piensa, Padre, al hablar. Gente insensata, Señor. Como un najás. Y tal vez
En esas conversaciones, Señor, nos han llegado palabras que han llegado a nuestro corazón, nos han herido. Y esas palabras, Señor, se han arraizado de tal manera, Señor, Queremos entrar a tu lugar santísimo. que ha entrado un espíritu de rencor sobre esa persona, un espíritu de odio sobre esa persona. Habitar en tu presencia. Hoy yo te pido, Señor, que no arranques las ramas, Límpianos. sino que arranques de la raíz, Señor, lo que está en mí, Señor. Porque mientras yo no sea libre de esa palabra, yo no sea libre de esa acción, mientras yo no sea libre de lo que me hizo daño, Señor, por más que yo ayune, por más que yo ore, Señor, no voy a cambiar. Hasta que tú vengas con violencia, arrancar de la raíz, Señor, lo que hay. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.